Dicen que toda promesa hecha entre risas puede convertirse en destino. Aquella noche, en una mansión sevillana bañada de luces doradas y vino caro, el millonario Alejandro Luján lanzó una frase que haría temblar su propio mundo. «Baila este tango y me casaré contigo». Se rió con esa arrogancia elegante de quien nunca imagina que las palabras puedan volverse contra él. Pero nadie, absolutamente nadie, olvidaría lo que ocurrió después. Antes de continuar, suscríbete al canal, deja un like y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos sigues. El aire estaba espeso de perfume, de poder y de apariencias. En el centro del salón, los invitados brindaban por el éxito del nuevo proyecto inmobiliario de Alejandro, mientras los músicos argentinos afinaban sus instrumentos. El sonido del bandoneón cortó la conversación como un suspiro antiguo. Entre los camareros que servían champán, una figura destacaba sin querer. Amara, la empleada doméstica, mujer de piel oscura y mirada serena, observaba desde la distancia con un respeto aprendido y un fuego escondido. Alejandro, entonado por el alcohol y la vanidad, levantó la copa bromeando con los socios sobre la pasión del tango, ese arte que, según él, solo servía para impresionar turistas. Su risa resonó en el mármol como un desafío. Entonces, sin esperarlo, el silencio lo alcanzó. Amara se había detenido frente a él, sosteniendo la bandeja con una elegancia que desmentía su uniforme. ¿Ha dicho que se casará conmigo si bailo este tango?, preguntó, sin una sombra de temblor en la voz. Las miradas se cruzaron. Unos rieron, otros se incomodaron. Alejandro arqueó una ceja divertido, convencido de estar ante una ocurrencia pasajera. «Eso he dicho», respondió, dejando la copa sobre la mesa. «Pero cuidado, no acepto medias tintas». Amara dejó la bandeja sobre el piano. El pianista curioso cambió el ritmo. El contrabajo la siguió, y entonces, como si el tiempo se deshiciera, ella empezó a moverse. No era el tango aprendido en academias, sino algo más profundo, más primitivo, nacido del dolor y de la memoria. Su cuerpo contaba una historia que nadie en aquel salón podría entender, pero todos sentían. Cuando terminó, el silencio fue tan pesado que parecía un secreto. Alejandro no sonreía ya. Algo, sin saber por qué, había despertado dentro de él. Y en los ojos de Amara había una promesa que no se había dicho, pero que ya estaba escrita. Por un instante, todo el salón permaneció sin aire. Los invitados, que hasta hacía poco se reían y brindaban por el éxito de Alejandro, ahora tenían la vista fija en Amara, esa mujer que hasta ese momento había sido casi invisible para la mayoría. No era solo la osadía de responder a su jefe en público, ni siquiera el hecho de que hubiera aceptado el reto con tanta dignidad. Había algo en sus movimientos, en la manera en que había enfrentado al millonario, que dejó a todos atrapados en una mezcla de vergüenza y admiración. Alejandro, aún de pie junto al piano, sentía la incomodidad de quien es sorprendido en su propio territorio. No esperaba que nadie tomara su broma en serio, mucho menos ella. Intentando recuperar el control, se acercó a Amara, bajando la voz, aunque sin poder ocultar la curiosidad. «Vaya, has sabido llamar la atención. Pero dime, ¿de dónde has aprendido a bailar así?». Ella levantó el mentón desafiante. «En Malabo, antes de venir aquí, bailaba cada noche para sobrevivir. El tango era una promesa para mi madre. Si algún día podía bailar sin miedo, sería libre». Alejandro sonrió, pero por primera vez lo hizo sin arrogancia. Se dio cuenta de que no estaba frente a una simple empleada, sino ante alguien que llevaba mucho más que un uniforme. Los rumores no tardaron en circular por la sala. Algunos invitados susurraban que aquello era una falta de respeto, otros simplemente no podían apartar la mirada de Amara. La orquesta, improvisando, prolongó unos segundos más la última nota, como si también quisiera ver hasta dónde llegaba esa tensión. Lucía Serrano, la exmujer de Alejandro, observaba desde un rincón del salón.
Había asistido a la fiesta por cortesía, pero ahora estaba fascinada. Reconoció en Amara una pasión indómita que le recordaba sus años de juventud. Se acercó a Julián Ortega, periodista y viejo amigo suyo, que no perdía detalle del espectáculo. «¿Lo ves, Julián?», susurró Lucía. «Hay historias que solo necesitan una chispa para incendiarlo todo. Esta noche va a dar mucho que hablar», respondió él, ajustando la grabadora en el bolsillo. El ambiente era tan denso que hasta los camareros parecían moverse más despacio. Alejandro, intentando desviar la atención y salvar su orgullo, levantó la voz y se dirigió a los presentes. «Señoras y señores, parece que hemos encontrado una nueva estrella en la casa. Pero me pregunto, ¿será capaz de repetirlo, no solo aquí, sino en cualquier escenario?» El comentario pretendía rebajar la tensión, pero lo único que consiguió fue convertir la situación en un verdadero desafío. Todos esperaron la respuesta de Amara. Ella no tardó en contestar, mirando a Alejandro con firmeza. «Si usted no tiene miedo, yo tampoco». Un murmullo recorrió la sala. Nadie se atrevía a intervenir. La atención que Alejandro había disfrutado durante años ahora se dirigía a Amara. La fiesta continuó, pero nada volvió a ser igual. Los socios del millonario cuchicheaban en pequeños grupos. Las esposas observaban a Amara con una mezcla de envidia y respeto. Y Lucía, cada vez más intrigada, empezó a pensar en cómo podía acercarse a esa mujer que, con un solo baile, había cambiado la energía de toda la mansión. Más tarde, cuando el salón ya estaba medio vacío, Alejandro buscó a Amara en la cocina. La encontró sentada en un taburete, quitándose los zapatos, con una calma que desmentía la agitación del momento. «¿Por qué lo hiciste?», preguntó él, apoyándose en la encimera, sin la menor arrogancia habitual. Amara lo miró, cansada pero sin miedo. «Porque nadie aquí sabe lo que cuesta ser invisible. Porque en mi tierra, si no bailas, no comes. Aquí, si no bailas para entretener, sigues siendo invisible. Esta noche solo quería recordar cómo era sentirme viva». Por primera vez, Alejandro no supo qué responder. Durante años había creído conocer a las personas que trabajaban para él, pero la verdad era que jamás se había detenido a mirar a ninguna de ellas. «Te propongo un trato», dijo tras un largo silencio. «Si quieres, puedo ayudarte a perfeccionar ese tango. Conozco a alguien que puede enseñarte a bailar como una auténtica profesional. Si consigues impresionar a un jurado de verdad, yo cumpliré mi palabra». Amara no se dejó impresionar. «¿Y cuál es el precio de tu trato?». Alejandro sonrió, sabiendo que por fin había encontrado a alguien que no le temía. «No hay trampa. Si lo consigues, cumpliré lo que dije delante de todos. Si no, tú decides cómo termina la historia». La propuesta quedó flotando en el aire como una apuesta peligrosa. Amara, cansada pero firme, aceptó. «No tengo nada que perder, pero si pierdo, me voy de aquí para siempre». Alejandro asintió, sabiendo que no podía dar marcha atrás. La noticia de la apuesta corrió como pólvora por la mansión. Lucía fue la primera en ofrecerse como mentora de Amara, convencida de que detrás de aquella determinación había una bailarina dormida esperando despertar. Esa misma noche, mientras el resto de la casa dormía, Lucía llevó a Amara a su pequeño estudio de baile en el ala norte. El suelo de madera crujía bajo sus pies. Lucía puso un viejo vinilo de Piazzolla y bajo la luz tenue, ambas mujeres se miraron con la certeza de que algo grande estaba a punto de empezar. El desafío había dejado de ser una broma para convertirse en una obsesión. En el silencio de la madrugada, con las primeras notas del bandoneón flotando en el aire, Amara y Lucía se preparaban para cambiar su destino, una vez más, al ritmo de un tango prohibido. Durante los días siguientes, la mansión de Alejandro se convirtió en un lugar marcado por el murmullo de expectativas. Los empleados cuchicheaban en los pasillos, los socios llamaban con excusas para saber si la historia del tango era cierta y hasta los vecinos más curiosos paseaban frente a la verja esperando alguna señal.
Amara, sin embargo, no se dejó intimidar por el repentino interés. Seguía cumpliendo sus tareas, pero en sus gestos había una ligereza distinta, una seguridad que pocos entendían y que a muchos desconcertaba. Lucía no tardó en hacer sentir su presencia. Aquella mañana apareció en la cocina con una bolsa de deporte colgada del hombro y una sonrisa traviesa. «Hoy empezamos, ¿te parece?» Amara asintió. Apenas habían cruzado 2 palabras, pero entre ambas mujeres había un reconocimiento tácito, una intuición de que compartían más de lo que a simple vista parecía. El estudio de Lucía era un rincón apartado, con ventanales que daban al jardín trasero, el suelo de madera desgastado y las paredes cubiertas de espejos y viejas fotografías en blanco y negro. Lucía encendió el equipo de música y eligió un tema lento, el tipo de tango que obliga a mostrar el alma. «No quiero que bailes para nadie, ni siquiera para él», dijo Lucía. «Quiero que bailes para ti». Amara cerró los ojos y dejó que la música la arrastrara. Los primeros pasos fueron torpes, pero pronto su cuerpo encontró el ritmo de una vida que nunca se había apagado del todo. Lucía la observaba en silencio, detectando cada inseguridad, cada duda, pero también la determinación con la que Amara enfrentaba el miedo. Tras un par de horas, ambas estaban empapadas en sudor. Amara se desplomó sobre una silla, respirando hondo. «No sabía que dolía tanto recordar», murmuró. Lucía se sentó a su lado, entregándole una botella de agua. «A veces el cuerpo guarda heridas que la mente se empeña en olvidar». Durante ese breve descanso, Lucía se atrevió a preguntar por el pasado de Amara. «Dijiste que bailabas en Malabo. ¿Qué te trajo a España?» Amara tardó en responder. «La última vez que bailé en mi país fue la noche en que mi madre murió. Hubo un incendio en la sala donde trabajaba. No tuve tiempo de salvarla. Desde entonces, cada vez que bailo, la siento a mi lado. Por eso lo hago, por ella». Lucía entendió que aquello era mucho más que un simple desafío, mucho más que una apuesta lanzada por un hombre vanidoso en una fiesta de ricos. Mientras tanto, Alejandro miraba todo desde la distancia, incapaz de decidir si debía intervenir o limitarse a observar. En el fondo, la situación lo descolocaba. Siempre había creído que su poder estaba en el dinero y en el control que ejercía sobre los demás. Pero la aparición de Amara había puesto en jaque esa certeza. Una tarde, la encontró en el jardín, practicando los movimientos básicos bajo el sol de otoño. «No pensé que te tomarías esto tan en serio», comentó, intentando sonar casual, aunque en su voz había una pizca de respeto que antes no existía. Amara siguió moviéndose, pero su mirada era serena. Las promesas son importantes para quien no puede permitirse el lujo de romperlas. Alejandro se quedó sin palabras. Por primera vez, deseó conocer a esa mujer más allá del papel que le había asignado. Sentía una mezcla de admiración y culpa, un deseo de enmendar algo que ni siquiera sabía que había roto. Julián Ortega, siempre atento a los detalles que los demás pasaban por alto, fue testigo de ese breve intercambio desde su coche aparcado frente a la mansión. Sacó su libreta y anotó una frase. «Hay personas que solo bailan para sobrevivir y otras que aprenden a vivir bailando». Para él, la historia de Amara y Alejandro era la crónica de una promesa que cambiaba de dueño a cada paso. Las sesiones de entrenamiento se convirtieron en un ritual diario. Lucía, exigente pero justa, insistía en la importancia de la conexión, de la presencia, del peso compartido entre los cuerpos. No se trataba de pasos perfectos, sino de la verdad que se escondía en cada abrazo. Amara avanzaba rápido, sorprendiendo incluso a Lucía con la manera en que asimilaba las correcciones y transformaba el dolor en arte. Al final de la semana, Lucía propuso una idea arriesgada. «Vamos a bailar frente a un público, aunque solo sean los empleados de la casa. Quiero que sientas lo que es sostener una mirada, aguantar el juicio, escuchar el silencio que queda después de un buen tango.
La noticia del ensayo corrió enseguida. La servidumbre se reunió tímidamente en el salón, algunos con curiosidad, otros con una especie de orgullo secreto. Alejandro, desde la escalera, observaba todo con el corazón acelerado. La música comenzó y Amara, por primera vez, bailó sin el peso de la vergüenza. Sus pies dibujaron en el suelo la promesa que le hizo a su madre, la que ahora se hacía a sí misma. Al terminar, los aplausos no fueron ruidosos, pero sí sinceros. Hubo lágrimas, abrazos, y en ese instante Amara supo que ya no bailaba solo para sobrevivir. Había algo nuevo en su pecho, una paz desconocida y al mismo tiempo la certeza de que el verdadero desafío apenas estaba empezando. Después de aquel ensayo improvisado, la rutina en la mansión de Alejandro cambió de forma invisible, pero irreversible. Amara no solo seguía perfeccionando cada giro y cada abrazo en el estudio de Lucía, sino que comenzaba a cruzar el umbral de lo que siempre creyó ser posible para ella. Hasta el propio Alejandro, antes distante, empezó a buscar oportunidades para cruzarse con Amara, ya fuera en los pasillos, en el jardín o en la mesa del desayuno. Observaba en silencio cómo se transformaba, fascinado por esa mezcla de determinación y fragilidad, como si cada paso de Amara le quitara capas a su propia coraza. Una mañana fría, mientras el vapor del café empañaba los ventanales de la cocina, Alejandro apareció con una carpeta bajo el brazo. Amara, ocupada en limpiar la encimera, lo vio entrar y se tensó sin querer. Alejandro se apoyó junto a ella y dejó la carpeta sobre la mesa. He estado pensando, si de verdad quieres llevar esto lejos, hay un festival de tango en Buenos Aires dentro de 2 meses. Es el más importante del mundo. Amara dejó de limpiar, girando lentamente para enfrentarlo. ¿Y qué tiene que ver conmigo? Alejandro la miró fijamente. Te propongo una apuesta. Si te presentas en ese festival y consigues impresionar al jurado, yo cumpliré mi palabra frente a todos. Lucía apareció en la puerta, con el pelo recogido y una expresión a medio camino entre la sorpresa y la admiración. ¿Estás hablando en serio?, preguntó cruzando los brazos. No es un simple espectáculo. Allí compiten las mejores parejas de tango del mundo. Alejandro no se inmutó. Precisamente por eso, quiero que vea hasta dónde puede llegar cuando baila sin miedo. Y quiero saber hasta dónde llego yo cuando dejo de esconderme detrás de las palabras. Amara no respondió de inmediato. Sentía un vértigo extraño, como si estuviera a punto de saltar de un precipicio. Recordó a su madre, las noches en Malabo bailando bajo un techo de chapa, los días en que el único público era la soledad. Si acepto, lo hago por mí, no por tu promesa, dijo por fin, bajando la mirada, casi como si hablara para sí misma. Eso es lo único que tiene sentido, contestó Alejandro, sin apartar los ojos de ella. Los días siguientes se llenaron de preparativos y nervios. Lucía, más involucrada que nunca, se dedicó a diseñar una coreografía que mezclaba la tradición argentina con gestos y silencios que pertenecían solo a Amara. Por las tardes, después de que la mansión quedaba en silencio, las dos mujeres ensayaban bajo el foco tenue del estudio, puliendo detalles, discutiendo matices y compartiendo historias. Lucía reveló que en sus años de juventud había viajado por el mundo compitiendo en festivales de tango, siempre huyendo de una vida cómoda y predecible. Ganar o perder no cambia nada si el baile no te atraviesa por dentro, le confesó, ajustándole el brazo en un giro. Alejandro, por su parte, lidiaba con una inquietud nueva. No estaba acostumbrado a sentirse espectador en su propia casa. Julián Ortega, que había conseguido un pretexto para quedarse unos días más en la finca, aprovechaba cada ocasión para observar de cerca lo que ocurría entre los tres. Sus apuntes llenaban páginas y páginas. La manera en que Alejandro miraba a Amara cuando creía que nadie lo veía. El modo en que Lucía se acercaba solo lo justo para ayudar, pero nunca para invadir. El orgullo de Amara cada vez que lograba un paso imposible.
Por las noches, Alejandro se encontraba pensando en lo frágil que puede ser la felicidad y en las cosas que nunca había tenido el valor de decir en voz alta. Una tarde, tras una sesión especialmente dura, Amara se quedó sola en el estudio. El reflejo de su silueta en el espejo le devolvía una versión de sí misma que apenas reconocía. Había algo más fuerte que el miedo, una determinación que se había ido abriendo paso con cada ensayo, con cada mirada de Lucía, que no juzgaba, solo guiaba. De repente, Alejandro entró sin avisar, sosteniendo en la mano 2 billetes de avión. No tienes que decidirlo ahora, pero el festival es en 4 semanas. Si dices que sí, nos vamos todos. Amara lo miró largo rato. Por primera vez, sintió que la vida le ofrecía algo que no tenía precio ni explicación. Voy a ir, dijo bajando la voz. Pero si cruzo el océano, quiero hacerlo bailando mi propio tango. No uno para turistas, ni para tu vanidad. Quiero que cuente mi historia. Alejandro asintió. Eso es exactamente lo que espero de ti. Esa noche en la cocina, Lucía y Amara celebraron la decisión con una copa de vino. Entre risas y confidencias, Lucía compartió una anécdota de su primer viaje a Buenos Aires. Cuando pisé el escenario por primera vez, no podía dejar de pensar en todo lo que había dejado atrás. Y fue justo eso lo que me hizo fuerte. No bailaba para los jueces ni para el público. Bailaba para la niña que fui, la que soñaba con un lugar en el mundo. Amara sonrió, comprendiendo que su viaje también sería un acto de reconciliación con su pasado. Julián, al tanto de cada movimiento, escribió en su libreta: no hay apuesta más grande que la de enfrentarse a uno mismo en la pista de la vida. Las semanas volaron entre preparativos, ensayos y despedidas silenciosas. El día de partir, la mansión amaneció envuelta en una calma extraña. Amara se despidió de los empleados, que durante años la habían visto como una sombra y ahora la miraban con respeto genuino. Alejandro, nervioso por primera vez en mucho tiempo, esperó junto a la puerta principal, con una maleta en la mano y una promesa latente en los ojos. Cuando el taxi llegó, Lucía abrazó a Amara con fuerza. Pase lo que pase en Buenos Aires, ya has ganado. Amara asintió, dejando atrás una vida de silencios para lanzarse, por fin, a bailar su propio destino. El vuelo a Buenos Aires fue largo y silencioso. Desde la ventanilla, Amara veía cómo la tierra cambiaba de color y textura, cómo el océano se extendía interminable bajo el ala. En algún punto, entre la noche y el amanecer, Alejandro se animó a hablar. Preguntó por Malabo, por los recuerdos de infancia, por ese fuego invisible que parecía impulsarla en cada paso. Amara respondió poco, apenas dejando escapar algunas frases sobre el calor africano y los bailes que marcaban el ritmo de su vida. Pero Alejandro supo leer en sus ojos la verdad de una historia que no pedía compasión, sino respeto. Al aterrizar en Ezeiza, el aire de la ciudad los envolvió como una promesa nueva. Lucía parecía rejuvenecer con cada calle de Buenos Aires, describiendo a Amara los rincones donde el tango se respiraba y no solo se bailaba. Se alojaron en un hotel pequeño, cerca de San Telmo, donde la música flotaba desde los bares hasta las veredas y la gente hablaba con esa cadencia dulce y firme que solo se encuentra en el Río de la Plata. Los días siguientes estuvieron llenos de ensayos y exploraciones. Lucía arrastró a Amara y Alejandro a milongas ocultas, a cafés con bandoneonistas desconocidos, a plazas donde los cuerpos se fundían en abrazos sudorosos bajo las farolas. Al principio, Amara se sentía fuera de lugar. No era argentina, no hablaba lunfardo, no entendía los códigos secretos de la pista. Sin embargo, poco a poco, el ambiente la fue adoptando. Descubrió que el tango era menos una técnica que una forma de rendirse, de confiar el propio peso al otro y dejarse llevar, aún en medio del caos. En los entrenamientos, Lucía insistía en que Amara y Alejandro practicaran juntos. Para Alejandro, aquello fue un tormento y una revelación.
Nunca había aprendido a bailar de verdad, solo a aparentar seguridad. Las primeras veces pisó a Amara, perdió el compás. Se frustró ante la facilidad con la que ella recuperaba el equilibrio. Amara, en cambio, no se impacientaba. Sonreía, corregía su postura con una mano suave y miraba a los ojos con una sinceridad desconcertante. Una tarde, tras un ensayo especialmente tenso, Alejandro se apartó, murmurando que no servía para eso. Se sentó junto a la ventana, observando la lluvia golpear los cristales. Amara se acercó, se sentó a su lado y, por primera vez, le habló sin barreras. No tienes que ser perfecto, solo tienes que estar. Alejandro bajó la mirada. Siempre he creído que tenía que controlar todo, que si dejaba de hacerlo, perdería lo poco que soy. El tango no va de controlar, Alejandro, va de entregarse al momento y confiar en que el otro no te va a dejar caer. Esa noche salieron los tres a una milonga tradicional. Lucía bailó con un viejo amigo argentino y Amara se quedó sentada junto a Alejandro observando a las parejas. En un momento, una melodía lenta llenó el aire. Amara extendió la mano. Bailamos. Alejandro dudó, pero aceptó. Salieron a la pista. Al principio, sus pasos eran torpes, pero con cada compás, Alejandro fue soltando la tensión. Cerró los ojos, se dejó guiar por la música y por primera vez permitió que el cuerpo hablara por él. Amara sintió el cambio. No había arrogancia, solo la vulnerabilidad de alguien que al fin confiaba. Cuando la canción terminó, Alejandro la miró con una mezcla de gratitud y asombro. Nunca pensé que bailar pudiera ser esto. Eso es porque, hasta ahora, solo habías bailado con los pies. Hoy bailaste con el alma. Al día siguiente, en uno de los ensayos finales antes del festival, Lucía los observó desde la puerta. Vio cómo Amara guiaba a Alejandro con delicadeza, cómo el orgullo de él se transformaba en entrega, cómo los dos cuerpos empezaban a buscarse y no solo a encontrarse. Cuando terminó la música, Lucía sonrió. Ahora sí, estáis listos para cualquier escenario. Las horas pasaron y la ciudad se convirtió en un escenario de espera. Julián, que había volado desde Madrid para cubrir el evento, se reunió con ellos en una cafetería de San Telmo. Grabó unas palabras de Amara sobre lo que significaba bailar lejos de casa, sobre las promesas hechas a los muertos y los vivos, sobre el vértigo de confiar en alguien sin saber si te sostendrá. Alejandro, escuchando desde la mesa de al lado, comprendió de golpe que todo lo que había dado por seguro podía cambiar en un solo abrazo. La noche previa al festival, Amara no pudo dormir. Caminó descalza por la habitación, repasando mentalmente la coreografía, las miradas, las pausas. En algún momento Alejandro se asomó a la puerta, preocupado. ¿No puedes dormir? No, tengo miedo. Él se acercó, despacio, y por primera vez la abrazó sin palabras, simplemente para acompañarla. Amara cerró los ojos y en ese instante supo que había cruzado una frontera invisible. Ya no estaba sola. Había aprendido a confiar en su propio cuerpo y en el de aquel hombre que, sin saberlo, también buscaba ser salvado. La madrugada trajo el rumor de la ciudad despierta y en medio del silencio Amara sonrió, sintiendo que, pase lo que pase en el festival, había recuperado algo mucho más valioso que un trofeo. Había aprendido a bailar con alguien que no tenía miedo de soltar el control y dejarse caer, sabiendo que juntos siempre podrían levantarse. El primer día del festival amaneció con un cielo de un azul feroz sobre Buenos Aires. Las calles estaban llenas de vida, de rumores y de ese nerviosismo vibrante que flota antes de los grandes eventos. En el hotel, el ambiente era tenso pero excitante. Amara se había levantado temprano, incapaz de domar los pensamientos que cruzaban su mente con la velocidad de una tormenta. Pasó largo rato junto a la ventana, observando cómo los primeros rayos de sol arrancaban destellos dorados a las cúpulas antiguas del barrio. Alejandro preparaba café en silencio,
mirando de reojo a Amara, notando en sus hombros una rigidez que no había visto antes. Lucía repasaba papeles, horarios y rutinas en la mesa, pero su mirada iba y venía entre sus notas y la figura de Amara, atenta a cualquier señal de fisura en su fortaleza. Cuando bajaron al vestíbulo, Julián ya los esperaba. Su cámara colgaba del cuello y el cuaderno repleto de apuntes asomaba por el bolsillo de su chaqueta. «Hoy va a ser un gran día», dijo, intentando distender el ambiente. Amara forzó una sonrisa. «Eso espero». El teatro donde se celebraba la primera ronda del festival era un antiguo edificio restaurado, con lámparas de cristal y asientos tapizados de terciopelo rojo. El aire olía a madera pulida y perfume caro. Detrás del escenario, decenas de parejas repasaban sus coreografías, ajustando detalles, recitando rutinas, buscando calma en el bullicio de los nervios. Lucía condujo a Amara a un rincón apartado. «Recuerda lo que hablamos. No estás aquí para impresionar a nadie, solo para contar tu verdad». Amara asintió, pero había algo inquieto en su mirada. El murmullo de los preparativos la hizo sentir pequeña, extranjera, fuera de lugar. Observó a las parejas argentinas, la facilidad de sus pasos, la seguridad de sus abrazos, y por primera vez sintió miedo de fallar no solo a sí misma, sino a todos los que habían apostado por ella. El sorteo determinó que Amara y Alejandro serían de los últimos en salir a escena. Pasaron horas en la sala de espera, entre risas forzadas y silencios largos. Alejandro intentaba distraerla, contándole historias absurdas de sus primeras inversiones, de cuando casi pierde una fortuna por confiar en un amigo demasiado encantador. Lucía repasaba los pasos en voz baja, mientras Julián tomaba notas casi sin levantar la vista. En un momento, un asistente del festival se acercó con una hoja. «¿Amara Reyes?» Ella se levantó, esperando indicaciones, pero el hombre no sonrió. «Hay una llamada para ti en la oficina de producción». Sorprendida, Amara lo siguió. Entró en una sala llena de cables y teléfonos. Al otro lado de la línea, la voz de su tía atravesó la distancia como una herida. «Amara, he intentado no molestarte, pero tenía que llamarte. Anoche falleció la señora Hortensia». El corazón de Amara se detuvo. Hortensia era la vecina que la había acogido en Madrid cuando llegó de África, una figura materna que la había protegido y animado a no rendirse. «Lo siento, hija. Sé que hoy es importante, pero creí que debías saberlo». Amara volvió al teatro con la noticia latiendo en el pecho. Alejandro la vio entrar y supo de inmediato que algo iba mal. Se acercó, rozándole el brazo con suavidad. «¿Qué ha pasado?» Ella lo miró, tragando las lágrimas. «Ha muerto Hortensia, la mujer que me ayudó a empezar de nuevo». Alejandro la abrazó, sintiendo en sus propias entrañas el peso de esa ausencia. «No tienes que bailar si no quieres», susurró, apartándole un mechón de pelo de la mejilla. Amara negó con la cabeza. «He venido hasta aquí para contar mi historia, y ella es parte de esa historia». Lucía se acercó y las tres manos se entrelazaron, formando un círculo silencioso de apoyo. Minutos después, un técnico los llamó a la puerta del escenario. «Es vuestro turno». El vestíbulo quedó atrás y los focos los cegaron por un instante. Amara apretó la mano de Alejandro con más fuerza de la necesaria. La música arrancó, densa y lenta, como un lamento antiguo. Al principio, los pasos de Amara vacilaron. El peso de la noticia la arrastraba hacia el suelo, pero Alejandro, firme, la sostuvo. «Mírame, solo a mí». Ella clavó los ojos en los suyos y poco a poco la pena se fue transformando en otra cosa, una fuerza inesperada que la impulsaba hacia adelante. Cada giro, cada abrazo, cada pausa se volvió un tributo a Hortensia y a todas las mujeres que la habían ayudado a llegar hasta allí. Al terminar la coreografía, el silencio fue absoluto. Un segundo después, el teatro estalló en aplausos. Amara no supo si llorar o reír. Alejandro la abrazó. Lucía se sumó al grupo y, entre las luces y el ruido,
Julián anotó una frase. A veces, el pasado no regresa para encadenarnos, sino para darnos el valor de bailar el futuro. Al salir del escenario, Amara sintió que había dejado atrás algo que la había retenido durante años. Por primera vez, la ciudad no era un lugar ajeno, sino un escenario donde podía ser quien siempre había querido ser. Y aunque la tristeza por Hortensia permanecía, ahora era un lazo más en la cadena de afectos que la sostenía en pie. La ciudad, esa noche, parecía haberse vestido para el festival. Buenos Aires brillaba con una energía eléctrica y dulce que se colaba por las avenidas, subía por las fachadas desgastadas de San Telmo, se mezclaba con los ecos de risas e historias antiguas. El festival, después de la primera ronda, continuaba en un teatro aún más imponente. Allí se celebraría la gran final, donde las mejores parejas del mundo competirían bajo la mirada atenta de un jurado implacable y un público entregado. Amara, tras el golpe emocional de la noticia sobre Hortensia, se había refugiado en el silencio durante la tarde. Sentada junto a la ventana de la habitación del hotel, miraba las luces de la ciudad, buscando en la noche algún mensaje, algún signo de que estaba preparada. Lucía la encontró así, con el mentón apoyado en las rodillas y los ojos húmedos. «No tienes que demostrarle nada a nadie, ni siquiera a ti misma», susurró Lucía sentándose a su lado. «El tango no se baila para vencer, se baila para no rendirse». Amara asintió, tragando la emoción que amenazaba con romperla en dos. La presencia de Lucía era como un ancla, un recordatorio de que, aunque el miedo siempre estaría presente, también lo estaría la fuerza para avanzar. Mientras tanto, Alejandro y Julián repasaban en el bar del hotel los detalles del programa, los nombres de los rivales, los caprichos del jurado. Alejandro bebía despacio, inquieto, como si cada sorbo de whisky fuera un intento de calmar los nervios. Julián, con su libreta ya repleta de frases sueltas, le preguntó: «¿Tienes miedo de perder?». Alejandro lo miró, pensativo. «Por primera vez en mi vida, no sé lo que quiero ganar». Cuando llegó la hora de salir hacia el teatro, la ciudad vibraba bajo un cielo de verano. Los taxis cruzaban las avenidas a toda prisa y, al bajar frente al teatro, Amara sintió una oleada de vértigo y asombro. Había llegado tan lejos, con tantos sacrificios a cuestas, que le costaba creer que el destino la hubiese traído hasta ese umbral. El hall estaba repleto de bailarines, periodistas, espectadores que hablaban todos a la vez, luciendo trajes brillantes y nervios relucientes. Lucía ajustó el vestido de Amara, le acarició el rostro y le susurró al oído: «Baila esta noche como si nadie te estuviera mirando, ni siquiera tú misma». En los camerinos, Alejandro revisaba una y otra vez el orden de salida. Amara se maquilló las manos temblorosas y cerró los ojos un instante, buscando la imagen de Hortensia, la voz de su madre, el abrazo invisible de tantas mujeres que la habían sostenido en los momentos difíciles. Cuando anunciaron su nombre por los altavoces, Alejandro se acercó y le ofreció la mano. «No sé hacer un 8 atrás, pero sé seguirte». Ella sonrió, la primera sonrisa verdadera de toda la tarde. El escenario parecía aún más grande desde las tablas. Las luces cegaban, el murmullo del público era un rumor lejano, casi un mar. La música comenzó. Era un tango antiguo, melancólico, hecho de ausencias y reencuentros. Amara y Alejandro se movieron juntos, despacio al principio, midiendo cada paso, cada respiración. La inseguridad de Alejandro era palpable, pero la confianza de Amara lo sostenía, lo guiaba. En cada giro, él se dejaba llevar, aprendía a confiar, a soltar el control. Ella, por su parte, sentía cómo el peso del dolor se transformaba en una corriente de energía que la empujaba a bailar con el cuerpo y el alma. A mitad de la coreografía, Alejandro perdió el compás por un segundo, pero Amara apretó su mano y lo miró a los ojos. Ese instante, breve pero eterno, fue el verdadero triunfo.
Los dos rieron en silencio, recuperaron el ritmo y a partir de ahí, el tango ya no fue una coreografía ensayada, sino una conversación entre dos cuerpos que habían aprendido a sostenerse y dejarse caer sin miedo. Cuando la música se apagó durante una fracción de segundo, el teatro quedó en un silencio absoluto, como si todos contuvieran el aliento. Luego estallaron los aplausos, intensos, emocionados, algunos de pie, otros con lágrimas en los ojos. Amara abrazó a Alejandro con una fuerza inesperada, y él, exhausto, se arrodilló en medio del escenario. «Te lo prometí, ¿no?», jadeó, medio riendo, medio llorando. «Baila este tango y me casaré contigo». El público, ajeno a las apuestas privadas, celebraba el milagro de ver a dos extraños convertirse en aliados frente a sus propios miedos. Lucía y Julián observaban desde el lateral, sabiendo que lo ocurrido allí era mucho más que una simple competencia. Esa noche de Buenos Aires quedaría grabada en la piel de todos los presentes y en el corazón de Amara como el baile en que por fin se permitió ser la dueña de su historia. En los días siguientes al festival, Buenos Aires parecía haberse ralentizado para Amara. Había algo distinto en el aire, una calma inesperada después de la tormenta. Los mensajes no dejaban de llegar. Compañeros del hotel, conocidos de Lucía en el ambiente tanguero, empleados de la mansión en España, todos querían saber el desenlace de aquella noche. Amara respondía con pocas palabras y muchas sonrisas, todavía incrédula ante lo que había vivido sobre el escenario, incapaz de procesar el alcance de ese instante en el que, junto a Alejandro, había sentido que el mundo se detenía bajo sus pies. Por las mañanas, la luz dorada entraba por la ventana del hotel y ella salía a caminar por San Telmo, perdiéndose entre los puestos de antigüedades, el olor a café fuerte y los músicos callejeros que improvisaban tangos entre adoquines irregulares. En su andar, sentía la ciudad latir bajo la piel, como si el corazón de Buenos Aires la hubiera adoptado sin condiciones, reconociendo en su historia una grieta familiar. Una tarde, mientras revisaba mensajes junto a la barra de un café, Alejandro se sentó a su lado pidiendo 2 cortados al camarero. El silencio entre ellos era cómodo, cargado de todo lo que ya no necesitaba ser dicho. Alejandro giró la taza entre las manos, nervioso, hasta que finalmente se atrevió a hablar. ¿Te das cuenta de lo que hicimos? Amara lo miró divertida. ¿Bailar un tango? No solo eso. Hicimos algo que ninguno de los dos hubiera creído posible. Ella se encogió de hombros, recordando el vértigo del escenario, los focos, el sudor, el temblor de las manos de Alejandro al buscar la suya. No sé si fue valentía o locura, quizá un poco de las dos. Esa noche, el festival celebraba la gala de cierre. Las parejas ganadoras recibirían sus premios y el jurado haría una breve intervención sobre las actuaciones más memorables. Nadie esperaba que llamaran a Amara y Alejandro al escenario de nuevo. Al escuchar sus nombres, ella sintió un escalofrío, una mezcla de orgullo y pánico. Subieron tomados de la mano, con los ojos ciegos por las luces y los corazones acelerados. El presentador pidió unas palabras. Alejandro, acostumbrado a hablar ante auditorios exigentes, dudó un segundo. Yo vine aquí creyendo que podía controlar cada detalle de mi vida, pero aprendí, gracias a Amara, que lo único que merece la pena es atreverse a perder el control, y que solo bailando sin miedo se puede detener el mundo, aunque sea por un minuto. El público aplaudió, algunos emocionados, otros conteniendo las lágrimas. Amara, con voz serena, agregó: bailé para mi madre, para Hortensia, para todas las mujeres que me enseñaron a no rendirme, pero también bailé para mí, para recordar que aún puedo empezar de nuevo, aunque crea que todo está perdido. El maestro de ceremonias sonrió, agradeciendo sus palabras. De pronto, la orquesta arrancó con un tango lento y profundo. Los focos buscaron a la pareja en el centro del escenario y sin pensarlo demasiado, Amara y Alejandro se abrazaron y comenzaron a bailar de nuevo. Esta vez,
No había jurado que evaluar ni promesa que cumplir. Solo existían ellos, los compases del bandoneón, el rumor contenido del público y esa sensación de vértigo dulce cuando los dos cuerpos se alinean y se confían el uno al otro. Durante la danza, Amara sintió cómo desaparecían el miedo, la presión y el pasado. Solo quedaban los pasos compartidos y la certeza de estar, por fin, en el lugar correcto. Alejandro, por su parte, dejó caer cualquier resto de arrogancia, entregándose al ritmo y a la mirada de esa mujer que, sin buscarlo, le había enseñado lo que significa confiar y ser vulnerable. Cuando terminó la música, el silencio volvió a llenar la sala. Nadie se movió durante unos segundos. Luego, el teatro explotó en un aplauso que parecía no tener fin. Lucía, desde el lateral del escenario, los miraba con los ojos húmedos, y Julián, desde la primera fila, escribía frenético en su cuaderno, sabiendo que lo ocurrido esa noche era material de leyenda. Amara abrazó a Alejandro, sintiendo la respiración agitada de ambos. Por un instante, el mundo realmente se había detenido, y allí, en ese abrazo, ambos supieron que lo vivido les pertenecía para siempre, más allá de cualquier promesa o desafío. El público, todavía de pie, parecía compartir el secreto. No siempre se trata de ganar. A veces basta con bailar y dejar que el universo aguante el aliento contigo. El teatro, poco a poco, se fue vaciando. Los aplausos persistían en los pasillos como un eco dulce, mientras Amara y Alejandro caminaban despacio por los corredores traseros, aún sin creerse del todo lo vivido. Lucía los alcanzó en el camerino, con el rostro iluminado por una alegría tranquila. No hubo palabras largas, apenas un abrazo silencioso, de esos que dicen todo lo necesario. Julián, siempre atento, entró tras ellos, cerrando la puerta con suavidad. Anotó en su cuaderno una última frase, como si temiera olvidar algún detalle esencial de esa noche. El cansancio se notaba en los hombros de todos. La emoción, aún vibrante, hacía imposible conciliar el sueño. Amara se sentó ante el espejo del camerino, quitándose el maquillaje con gestos lentos. La imagen que le devolvía el cristal era nueva, casi extraña. Una mujer cansada, sí, pero también una mujer en paz. Alejandro se dejó caer en una silla cercana, observándola en silencio, como si intentara memorizar ese instante para siempre. Lucía se apoyó contra la pared, sonriendo para sí. «No he visto un tango así en años», murmuró, «ni siquiera en mis mejores tiempos». Amara levantó la mirada y por primera vez no se encogió ante el elogio. «Bailé por todos los que ya no están, por mí también». Lucía se acercó, le pasó la mano por el hombro y luego, como quien confía un secreto, le susurró: «Nunca has estado sola, Amara, ni aquí ni allá». Julián sacó su grabadora, aunque parecía dudar. «¿Os importa si os hago unas preguntas?» Alejandro asintió divertido. «Haz lo que quieras, Julián. Hoy ya nada nos puede sorprender». El periodista encendió el aparato y comenzó. «¿Qué fue lo que más os cambió durante todo este proceso?» Alejandro pensó unos segundos. «Siempre creí que el poder era una cuestión de controlar a los demás, de imponer mi voluntad, pero Amara me enseñó a confiar, a dejarme llevar, y, paradójicamente, fue cuando más miedo sentí». Julián se giró hacia Amara. «¿Y tú?» Ella sostuvo la mirada, sin esquivar el peso de la pregunta. «Aprendí que la fuerza no está en soportar el dolor en silencio, sino en atreverse a compartirlo. El tango me devolvió la voz, me permitió despedirme y empezar otra vez». Lucía, escuchando en silencio, sintió que una parte de sí misma también había sanado en ese proceso. Había llegado a Buenos Aires para ser maestra, pero terminó redescubriendo su propia pasión, ese fuego que creyó perdido en los años y las derrotas. Al salir del teatro, la noche era tibia y el cielo estaba sembrado de estrellas. Caminaron juntos hasta el hotel, cruzando plazas vacías y avenidas iluminadas. No había necesidad de hablar. El bullicio del festival había quedado atrás, y lo único que persistía era una calma nueva,
el peso de una experiencia compartida. Al llegar al hotel, se despidieron en el vestíbulo. Julián subió primero, prometiendo enviar el artículo al día siguiente. Lucía, con voz suave, propuso un brindis improvisado en la habitación. Subieron los tres, y en la intimidad del pequeño cuarto descorcharon una botella de vino argentino. No brindaron por el triunfo ni por la fama, sino por haber tenido el valor de mirar de frente lo que más temían. Después, Amara se quedó sola en la terraza. Miró la ciudad extendida a sus pies, las luces rojas y doradas de Buenos Aires, el rumor lejano de una fiesta que seguía en alguna parte. Respiró hondo, sintiendo el pulso sereno de su corazón. Supo, en ese instante, que algo en ella había cambiado para siempre. No había respuestas fáciles, ni promesas de un futuro glorioso, pero sí la certeza de haber encontrado su lugar, aunque fuera por una noche. Alejandro apareció en la puerta, apoyándose en el marco, indeciso. ¿Puedo sentarme? Amara asintió. Se quedaron en silencio, observando el horizonte. Alejandro buscó las palabras, pero solo le salió un suspiro. Pensé que el final de esta historia sería distinto. Que después del baile vendrían los fuegos artificiales, los titulares, la boda. Amara sonrió, dulce y serena. No necesito que te cases conmigo, Alejandro. Ya tengo lo que buscaba. Él la miró atónito. ¿Y qué es? Paz, libertad. Haber sido vista, aunque solo fuera una vez, de verdad. Alejandro bajó la cabeza, emocionado. Gracias por enseñarme a bailar sin miedo. El silencio se instaló entre ellos, no como vacío, sino como un espacio lleno de significado. Sin promesas, sin pactos grandilocuentes, ambos supieron que el viaje los había cambiado más allá de cualquier final previsible. La noche se fue haciendo lenta, generosa, y mientras el mundo seguía girando allá abajo, Amara y Alejandro entendieron que hay historias que no necesitan un aplauso para dejar huella. La vida en Buenos Aires retomó su pulso habitual, como si el festival nunca hubiera interrumpido el compás secreto de la ciudad. Amara despertó temprano, incapaz de permanecer mucho tiempo entre las sábanas, como si temiera que la claridad del amanecer se le escapara de las manos. Bajó sola al vestíbulo del hotel, pidiendo un café con leche mientras observaba a los viajeros que iban y venían, ajenos a la revolución interna que ella sentía. Aquella mañana, por primera vez, la ciudad le pareció cercana, casi íntima, y Amara, sentada entre desconocidos, ya no se sintió extranjera ni en su cuerpo ni en su historia. La despedida fue breve, sin discursos ni escenas dramáticas. Julián partió antes del alba, dejando un sobre bajo la puerta de Amara. Dentro, algunas hojas escritas a mano, borradores del artículo que publicaría más tarde, frases sueltas recogidas en sus noches de insomnio, fragmentos de diálogos y recuerdos compartidos. Hablaba de segundas oportunidades, de bailarines anónimos, de promesas lanzadas al viento. Amara leyó su nombre en la primera línea y sonrió, comprendiendo que a partir de ahora su historia ya no le pertenecía solo a ella. Lucía decidió quedarse unos días más. Juntas recorrieron Palermo, visitaron librerías, fueron a espectáculos de tango en tabernas escondidas, lejos del bullicio de los turistas. En esos lugares, el bandoneón lloraba en las manos de músicos viejos con el alma gastada. Una noche, en una de esas mesas iluminadas por velas, Lucía deslizó una tarjeta por debajo del vaso de Amara. Si algún día la vida pesa demasiado, llámame. Siempre habrá espacio para ti en mi estudio. Amara le agradeció con un abrazo silencioso. Se miraron como dos hermanas que, sin compartir sangre, saben reconocerse en el dolor y la alegría del otro. En la última mañana, Alejandro encontró a Amara sentada en un banco bajo un plátano, mirando a un grupo de niños que jugaban a la pelota. Se sentó a su lado y, durante un rato, ninguno dijo nada. De joven pensaba que podía comprar cualquier cosa, dijo finalmente Alejandro, girando una piedra entre los dedos.
Ahora sé que lo importante nunca está en venta y que hay heridas que solo se curan si dejas que alguien baile contigo, sin miedo a caer. Amara lo miró con ternura, sintiendo la verdad en sus palabras. No crucé el océano por una promesa vacía, crucé porque necesitaba ser libre, aunque fuera solo por un instante. El vuelo de regreso a Madrid fue tranquilo, envuelto en el cansancio luminoso de quien ha llegado por fin a algún lugar importante. Amara apoyó la frente en el cristal, dejando que los recuerdos se entrelazaran. El salón dorado en Sevilla, la apuesta impensada, el miedo y la pérdida, la fuerza inesperada de confiar en otro, las noches de tango y lágrimas, la risa y el consuelo de Lucía, la humildad renovada de Alejandro, los ojos atentos de Julián. Todo ese viaje ahora parecía un mapa secreto, un camino hacia sí misma que nunca habría imaginado recorrer. Al llegar a España, la mansión de Alejandro se le antojó más pequeña, menos fría. Los empleados la recibieron con miradas diferentes, abiertas, llenas de respeto. Por primera vez, Amara no fue invisible entre los pasillos antiguos ni en la cocina. Pasó los días en silencio, paseando, reconociendo cada rincón, redescubriéndose a través de lo vivido. Una tarde, abrió el sobre que Julián había dejado y encontró al final de las páginas una cita. El eco del bandoneón nunca desaparece. Hay historias que vuelven una y otra vez, cada vez más propias, cada vez más libres. El tiempo se volvió manso, dulce, como las notas largas de un tango en la madrugada. Lucía volvió a Madrid y abrió un nuevo grupo de baile. Alejandro se volcó en proyectos sociales, financiando clases de tango para jóvenes inmigrantes de los barrios periféricos. Cuando alguien le preguntaba por qué, él solo sonreía y decía que a veces un tango puede cambiarlo todo. Amara, por su parte, encontró trabajo en una pequeña cafetería cultural. A veces servía mesas, otras noches bailaba los viernes sin anuncios ni focos. Era allí, entre extraños, donde sentía el eco del bandoneón vibrar dentro del pecho y en cada abrazo, en cada giro, sabía que era dueña de su propia historia. De vez en cuando recibía cartas de Julián, recortes de prensa, postales con palabras sencillas. Una noche, cuando Buenos Aires ya parecía solo un sueño, recibió un vídeo de Lucía, un grupo de niñas del barrio bailando tango al atardecer, libres y sonrientes, con un mensaje. «Gracias, Amara, este tango también es tuyo». Sentada en la terraza, Amara cerró los ojos y dejó que el bandoneón sonara dentro de ella. No pensó en promesas, ni en finales perfectos, ni en aplausos. Solo bailó, aunque nadie la viera, sabiendo que hay historias que no necesitan ser contadas en voz alta para no morir jamás. El eco del bandoneón era ya parte de ella, y de alguna manera callada, también del mundo. Si te emocionó el viaje de Amara y Alejandro y crees que todos merecemos un tango que cambie nuestras vidas, suscríbete al canal para no perderte más historias que te harán sentir, soñar y bailar con el corazón. Únete a nuestra familia y vive cada historia como si fuera la tuya.